Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre un proyecto de carreteras en el cual va a ser el rediseño de la carretera de entrada de los misioneros y dientes hasta el Ronde. Los integrantes son Anderson Vega, Víctor Torres y mi persona Yandy Grant. Lo que vamos a hablar es sobre la distancia y la visibilidad en esta carretera. Los contenidos que vamos a tratar son definición, pasos a seguir y los análisis de la ruta que estamos entre sí los datos previos. En esta parte se ve datos previos del proyecto enfocándose principalmente en la ubicación geográfica y el trazado de la vía. En la parte izquierda se muestra la ubicación del proyecto indicando que se encuentra en la provincia de Loja, Cantón Loja. El mapa representa un color rojo de la zona específica dentro del territorio nacional. En la parte inferior se observa un mapa más detallado donde se identifica el recorrido del proyecto. Aquí se visualiza el entorno urbano y el vial, incluyendo referencias importantes como la ciudad de Loja y sus alrededores. Otro punto importante que vamos a tratar es las definiciones. Esta imagen representa tres conceptos fundamentales en el diseño geométrico de la vía, en el cual es la distancia de velocidad de parada, que es el mínimo necesario para que un conductor perciba un obstáculo y se detenga de forma segura. Otro punto es la distancia de velocidad de adelantamiento, que nos permite rebasar a otro vehículo sin riesgo de colisión frontal. Por otro lado, tenemos el punto de distancia de decisión, corresponde al espacio requerido para reaccionar ante situaciones complejas o inesperadas. Estos parámetros son esenciales para garantizar la seguridad y operación en la eficiencia de las vías. Otro punto importante son las estabilidades en curvas verticales. Aquí en esta lámina se explica la visibilidad en curvas verticales, especialmente en curvas convexas o de cresta, donde la línea de visión del conductor puede verse interrumpida por geometría de terreno. Por eso, el diseño debe asegurar que la longitud de la curva vertical sea suficiente para garantizar la distancia del parada mínimo. Se presentan dos casos de cálculo, dependiendo de la longitud de la curva, si es mayor o menor, utilizando parámetros como diferencia de pendientes o distancia de estabilidad. También se incluyen las curvas cóncavas, que tienen un comportamiento distinto y utilizan otras formas de diseño. Finalmente, podemos ver una tabla de valores del parámetro K, que según la velocidad, lo que permite determinar las dimensiones seguras en el diseño de vía. Altura de diseño en la normativa AASHTO. En esta diapositiva se presentarán las alturas de diseño establecidas por AASHTO, que se utilizan para el cálculo de la distancia de visibilidad. La altura del ojo del conductor se considera a 1.8 metros hasta el nivel visual. Por otro lado, la altura del objeto de la vía es de 0,60 metros. Representa el obstáculo mínimo detectable. Esta altura permite definir la línea de visión entre el conductor y cualquier objeto en la carretera. Además, para caso de adelantamiento se considera una altura mayor del objeto, aproximadamente 1,30 metros. Estos parámetros son fundamentales porque influyen directamente en la seguridad del conductor. Visibilidad en curvas horizontales. En curvas horizontales la distancia puede verse reducida por obstáculos laterales como taludes, muros y vegetación. Por esto es necesario garantizar la distancia de visión adecuada, especialmente en distancias de parada. Para esto se utilizan las fórmulas de la distancia lateral, pero permiten calcular cuándo debe despejarse el área en intervalos en una curva, como se observa en la tabla. La visibilidad depende de la velocidad y del radio de la curva, o mayor velocidad, menor radio. Clasificación de las vías. Aquí se muestra la clasificación de las vías según el manual de diseño geométrico del MOB. En este caso corresponde a una vía clase 3, terreno montañoso. Esto implica un tráfico entre 300 y 1000 vehículos por día. También se define la velocidad de diseño de 40 km por hora, una distancia mínima de parada de 50 metros y una pendiente máxima del 9%. Perfil de superficies en Civil 3D. Finalmente, el perfil de superficies representa la variación de la cota del terreno natural a lo largo del eje de la vía.
Este perfil es la base para el diseño vertical, ya que permite identificar zonas de corte y relleno. En Civil 3D primero selecciona el alineamiento horizontal, luego se vincula con la superficie del terreno natural y el programa genera automáticamente el perfil longitudinal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diseño del perfil vertical. Y una vez obtenido lo que nos corresponde el perfil de superficie del trazado de la vía, vamos a diseñar el perfil vertical. Basándonos en la vía, que es clase 3 montañosa, las pendientes tienen que estar entre el 4 y el 9%. También con el factor de K, que va a ser 4 para las curvas verticales, y el radio mínimo de la curva va a ser de 400 metros. Se puede visualizar en la imagen en la creación de la primera foto, en la primera imagen la creación del perfil vertical, los parámetros que se puso. En la segunda imagen básicamente fue el diseño de la vía del perfil vertical, que se analizó o se trazó en 4 tramos. Los valores obtenidos del diseño para cada tramo se pueden aquí visualizar, que están entre 6, 8, 6 y 5, que reducían ahí dentro del rango, que es entre el 4 y el 9%. También esos valores se han ido redondeando, obviamente, para tener una mayor exactitud. En lo que nos respecta a la distancia de las paradas de la pendiente, se calculó básicamente partiendo con el diseño con la velocidad de diseño, que es de 40 km por hora. De esto se calculó cada distancia de parada, como la de frenado, la de percepción, la calculada, basándonos en la tabla 22, como se puede visualizar, donde básicamente el diseño de la distancia de parada de diseño fue de 50 metros, la cual cumple con la norma. Bueno, conclusiones. Bueno, como ya se sabe, la vía es clase 3 y también cumple con la distancia de velocidad adoptada de 50 metros. Esta sí supera los 42 metros calculados, garantizando una seguridad mucho más eficiente. También las pendientes longitudinales del perfil vertical se mantuvieron dentro del rango, que es entre el 4 y el 9, y con el coeficiente de K, que es de 4, básicamente basándonos en la norma MOB. Recomendaciones. Como recomendación, verificar periódicamente los márgenes laterales, que estén libres de vegetación, obstáculos, para que estas en sí no puedan llegar a reducir las distancias de visibilidad. Para los tramos también de descensos pronunciados, adoptar una distancia de parada mayor a lo que es la mínima normativa, ya que en sí en pendientes negativas incrementa lo que es la distancia de frenado. Muchas gracias.